Para dar introducción al tema inicial, vamos a hablar un poco de epidemiología del hepatocarcinoma en América Latina. Estos son datos de Globocam, una organización francesa que tiene como los datos más actualizados de todos los cánceres a nivel mundial. Y obviamente, pues dependiendo del tipo de cáncer, tienen como unas proyecciones de la prevalencia e incidencia de estos. Entonces tenemos que los cánceres confinados al hígado están en el 2018, eran el quinto cáncer más común, con un 4,7%, seguido por el de estómago. Tenemos que eran 835.000 casos nuevos. Tenemos que de estos el 75-85% eran hepatocarcinoma y el grupo siguiente era principalmente colangiocarcinoma. Vemos que respecto al hepatocarcinoma, el 80 al 85% se generan en hígados cirróticos, que es como el principal factor de riesgo, independientemente de la etiología que causó la cirrosis. Y el otro porcentaje es principalmente en hígados no cirróticos, asociados, por ejemplo, pacientes que tienen hígado graso. Esos pacientes pueden desarrollar tumores hepáticos, muy común que hagan una variedad que es la fibrolamelar, y los pacientes que tienen un hepatitis B crónica también pueden desarrollar tumores hepáticos sin tener cirrosis. En cuanto a las muertes, también datos del Globocan en el 2018, vemos que es la cuarta causa de muerte después de estómago, 8,2%, un total de 778.000 personas. Y respecto a la letalidad, que tiene en cuenta el número, la incidencia de pacientes nuevos frente a los pacientes que fallecen ese mismo año, vemos que es el segundo cáncer en cuanto a letalidad. El primero es el cáncer de páncreas, seguido pues, del hepatocarcinoma. La letalidad está alrededor de 0,93, 0,94. Esto es principalmente porque, como vamos a ver más adelante, muchos de esos pacientes se diagnostican en etapas tardías. Entonces, acá para hacer una comparación, antes de hablar un poco de Latinoamérica, vemos pues que Asia tiene los principales casos a nivel mundial, el 72%, de los cuales China tiene más del 50% de los casos. Respecto a las otras zonas, vemos que Europa tiene un 10%, seguido de África con un 7,8%, Norteamérica 5,1% y en Latinoamérica 4,6%, por último Oceanía 0,5%. Latinoamérica está constituida principalmente por 20 países que comparten unas lenguas derivadas del latín, principalmente el español, el portugués y el francés, son, a pesar de, pues, de que hay zonas que tienen unas comparten como ciertas culturas. Podemos decir pues, que hay unas grandes diferencias sociales entre países contiguos y también algo particular que tiene Latinoamérica, que también hay una gran desigualdad en varios países que obviamente pues, eso dificulta el acceso de salud a muchas personas, especialmente pues con esta patología que en muchos países ni siquiera hay registro. Esos son ya datos brutos que tenemos pues, de tanto comparando Latinoamérica con las otras regiones del mundo. Acá principalmente para hacer la aclaración que independientemente de la zona, el número de casos nuevos está correlacionado mucho con la mortalidad. Vemos que igual la letalidad, independientemente de las regiones, es muy alta, que está alrededor de por encima del 0,9, pues que es lo conocido para este cáncer que es de una letalidad muy alta. En cuanto a la etiología, pues sabemos pues, que la cirrosis es el principal factor de riesgo. Acá para hacer un comparativo de las etiologías a nivel mundial frente a Latinoamérica, vemos que el alcohol a nivel global es el 30% de las causas de cirrosis y pues asociado pues como factores de riesgo para cáncer de hígado. Tenemos que en Sudamérica, dependiendo de las zonas, pueden ser tan altas hasta el 42%, o sea, por encima de, a nivel mundial. Tenemos pues que las zonas donde hay más consumo de alcohol en Latinoamérica son principalmente Chile, Paraguay y Brasil. La hepatitis B, dependiendo de la zona, ahí vemos que es un 6% frente a un 33% a nivel global. Eso es arrastrado principalmente por Asia,
que tiene pues la mayor prevalencia de hepatitis B. Pero acá tenemos zonas, principalmente de la Amazonía, principalmente a nivel de Perú y Brasil, donde todavía hay unos focos grandes de hepatitis B. Respecto a la hepatitis C, ahorita con los antivirales de acción directa, se espera que la prevalencia vaya a disminuir como causa de cirrosis y también de hepatocarcinoma a nivel global, con los nuevos tratamientos pangenotípicos que cada vez son más de fácil acceso, que inicialmente eran muy costosos, pero pues los gobiernos están haciendo un trabajo fuerte para poder hacer compras centralizadas y que las personas puedan tener acceso a esos tratamientos. Vemos que a nivel global es un 21% y acá aún tenemos zonas que nos falta principalmente hacer un diagnóstico temprano. Y pues obviamente ya tenemos los tratamientos, falta pues que hagamos una búsqueda activa de pacientes para tratar. Los principales países donde todavía hay una alta prevalencia de hepatitis C es Argentina. Y ya pues otras causas, pues que ahí ya incluyes causas colestásicas, enfermedades metabólicas y enfermedades autoinmunes, pues un 11% frente a un 16% a nivel global. Entonces, esto es la tendencia en Latinoamérica de las principales causas de cirrosis. Vemos que abarca el periodo de los años 90 hasta el 2019. Vemos que el consumo de alcohol, que es la primera gráfica que podemos ver de color azul, ha venido pues con un aumento. Todavía tenemos una zona pues, de alto consumo y de trastornos de consumo de alcohol. Acá tenemos algo pues que ya en la literatura está claro que en Estados Unidos la principal causa de trasplante de hígado es el hígado graso, el NASH, la enfermedad hepática por, por grasa. Vemos que también en Latinoamérica va a ser una de las principales causas, si no va a ser la principal causa de cirrosis y de trasplante de hígado en nuestra región. Sabemos que hay países que tienen un alto índice de obesidad y de sobrepeso, entre ellos pues está México, está Chile y obviamente pues está Colombia. Vemos pues que la prevalencia de hígado graso a nivel mundial está en un 25%, pero tenemos zonas que en Latinoamérica que pueden estar alrededor del 33%, por encima de lo que tenemos a nivel global. Y las causas virales han tenido también una tendencia a una disminución a nivel global. También Latinoamérica hace parte pues, de ese grupo, principalmente la hepatitis B en los años 90, con la administración de la vacuna. Esos casos de cirrosis y de hepatocarcinoma han disminuido, obviamente pues con esa capacidad que tiene el virus B de producir cáncer en hígados no cirróticos, pues obviamente la vacuna ha sido muy importante en prevención primaria, pues para que no se desarrolle la enfermedad. Y la hepatitis C, pues hoy todavía no hemos visto como una disminución marcada para pues, la disminución tanto de los casos, a pesar de que ya tenemos tratamientos, vemos que la introducción de los mismos en los países ha sido diferente. Acá en Colombia, la introducción de los primeros tratamientos fue alrededor del 2014-2015, entonces, pues obviamente ahorita ya hay un acceso de los mismos. Ahorita más la dificultad de tener acceso a los medicamentos es que obviamente pues hagamos un diagnóstico y yo creo que los esfuerzos actualmente deben estar encaminados a estos. Respecto al consumo de alcohol como causa de cirrosis y de riesgo para hepatocarcinoma, vemos pues que acá tenemos como el consumo global está alrededor de un 17% y las zonas en Latinoamérica que más consumo de alcohol tienen son principalmente Brasil, también Uruguay y Chile, que son como las principales zonas donde hay consumo de alcohol. Seguido, obviamente, pues por Argentina, Paraguay, también tenemos Venezuela con un consumo pues importante de alcohol. Respecto a los estudios poblacionales en América Latina, respecto a los factores de riesgo, pues en realidad hay pocos estudios donde hayan estudios multicéntricos donde abarquen varios países y varios centros. La mayoría son estudios aislados que hablan pues de la epidemiología pues, de cada una de las regiones. La idea es que como esto es
una presentación para hablar pues a grandes rasgos de Latinoamérica sin especificar ninguno de los países, pues la idea es como que nos centremos pues en esos tipos de estudios. En esta gráfica, aquí como la parte más importante es el tamizaje. Muy pocos estudios hablan pues del diagnóstico, en qué momento si se hizo pues por un tamizaje. Vemos que el porcentaje que se hizo al momento pues del tamizaje, que la recomendación actual ahorita es de hacer un tamizaje bianual con ecografía de hígado y con alfa-fetoproteína para los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, que serían los pacientes con cirrosis hepática o un grupo de pacientes con virus de la hepatitis B. Entonces, como vemos en el estudio de DEVES, que es un estudio que abarcó varias regiones, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, vemos que era como el de los grupos más grandes, eran 1.333, 36. La principal causa de diagnóstico fue el virus de la hepatitis C, seguida el virus de la hepatitis B y el alcohol con un 14% y el hígado graso NASH con un 9%. Y vemos que el 47% se diagnosticaron a través de un tamizaje inicial. El otro estudio, que abarcó varias regiones, principalmente el de Facio, eran 240 personas que hicieron parte pues, del grupo pues, que se estudió entre el 2007 y el 2019. Ahí también la principal causa fue la hepatitis C y solo se cambió la hepatitis B por el alcohol, y ahí el 54% se diagnosticaron a través de un tamizaje. Igual, los estudios de Brasil y Argentina, que son como los otros que también tienen registro del tamizaje, fue en un 65 y un 58%. Pues sabemos que obviamente el tamizaje, la probabilidad de la ecografía de diagnosticar un hepatocarcinoma baja cuando son en estadios iniciales, y cuando ya son estadios más avanzados, pues baja la capacidad pues, de detectar. Pero pues obviamente la idea del tamizaje es poder detectar en estadios pues, tempranos donde haya opciones curativas. Acá tenemos las causas, pues las muertes por cirrosis y la incidencia de hepatocarcinoma. Acá ya no está incluido los otros tumores del hígado que están incluidos dentro de GLOCAM. Acá hablamos solo de hepatocarcinoma. Acá tenemos pues que las muertes por cirrosis en el 2019, que son como los datos más actualizados que tenemos en Latinoamérica, vemos que las principales zonas donde las personas fallecen por cirrosis están principalmente en Chile, en México y en Santo Domingo, seguidos pues, de lo que es Venezuela, Brasil y también Argentina. Acá en nuestra región, que es Colombia, lo que es también Uruguay y Paraguay, son como las regiones o los países donde hay menos fallecimiento de personas pues, por cirrosis. También muy seguramente pues, respecto al acceso de los mismos. Y en cuanto a la incidencia de hepatocarcinoma, vemos que la principal sitio de la locación del mismo están representados principalmente en Cuba, en Panamá, Nicaragua y en, pues, son países principalmente pues, de Centroamérica, seguidos principalmente por lo que es Chile, la región de Uruguay y Bolivia. De los que tienen menos presentación de hepatocarcinoma son Brasil principalmente, y vemos que comparten una prevalencia, una incidencia de 0.8 a 0.99, la región que está principalmente compartida por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Estos son como los datos o las proyecciones que hay de la incidencia y la mortalidad para pacientes a 2040. Estos son datos del GLOCAM, que ellos cogen pues como ciertos tumores o cáncer que tienen un interés epidemiológico, ya sea por la mortalidad, y vemos que para el 2040, la expectativa es que ahorita el 2020 hay 39.000 casos en Latinoamérica, y la expectativa es que esto se doble y sean 70.000 casos en 20 años. Vemos que hay un aumento del 79% de los mismos. Esto es dado principalmente pues, por los factores de riesgo pues, no cambian, lo único que hacen es como unos suben, otros bajas. Muy probablemente las causas virales van a disminuir en nuestra región, pero lo que es el consumo de alcohol y las causas por hígado graso van a ir aumentando.
Esa es la proyección de número de muertes. Vemos pues que para el 2020 habían 37.000 muertes secundarias a cáncer de hígado, y para el 2040 también se espera pues que el porcentaje tenga un aumento del 80%, con 67.000 casos de fallecidos. Vemos pues que ahí la letalidad no varía mucho. Estas son las proyecciones tanto por hombres como por mujeres. Por mujeres, vemos pues que ahí no hay ninguna distinción en cuanto al género. Vemos pues que para el 2020 la incidencia en los dos estaba en 21,5 y 18, ajustado por edad, y la mortalidad pues muy parecida, 20,4 y 17,2. Eh, Esto para las proyecciones del 2040, vemos pues que prácticamente se van a doblar, tanto para hombres como para mujeres. Ya como para finalizar, esto es un estudio del doctor Piñeros en Argentina, que trató de abarcar o de mirar cuáles eran las causas de trasplante de hígado por hepatocarcinoma en nuestra región. Entonces eran 5 de Argentina, 4 de Chile, 2 de México, que acá la representación estaba principalmente por el Hospital Pablo Tobón Uribe y por la cardio infantil, 2 en Brasil, 1 en Perú y 1 en Uruguay. Vemos que eran 435 casos confirmados de hepatocarcinoma en el explante, pacientes trasplantados de hígado. Entonces, como vemos, aquí el virus C ha venido en una disminución franca desde el 2005 hasta el 2012. Inicialmente era el 48% de los casos, ahorita ya está en un 26%. El virus B tuvo un pico inicial en el 2007-2008, y también ya ha venido bajando principalmente pues, por la vacunación. El alcohol también está en aumento. Inicialmente tenía un 18%, ahorita está en un 22%, pues está pues, estable en el tiempo, con un ligero aumento. Y el hígado graso, que prácticamente va a ser la principal causa en Latinoamérica, como en el nivel mundial, ya se encuentra en un 13% y en aumento. Vemos pues que en cuanto a las diferencias entre los de hígado graso y no hígado graso, en realidad no hay ninguna. Lo único es que los pacientes que tenían hígado graso tenían una mayor edad frente a los que tenían otras etiologías. Y respecto a la alfa-fetoproteína, pues aquí muy seguramente pues por las causas virales que tienden a hacer tumores productores de alfa-fetoproteína, vemos pues que el porcentaje que tenía alfa-fetoproteína menor a 100 o que no la elevan era mucho mayor. Vemos pues que igual no había ninguna diferencia en cuanto a la sobrevida y la etiología. Vemos que los pacientes que tenían una etiología en el grupo A, que era por hígado graso, frente al B, que era hepatitis B, y el C, hepatitis C, vemos que tanto la gráfica de arriba, que habla de sobrevida, y la de abajo de recurrencia, no había ninguna diferencia en tanto sobrevida y recurrencia respecto a la etiología. Y acá ya discerniendo en cada país como las principales etiologías, vemos que Argentina, principalmente virus C, seguido de México, hepatitis B, Brasil y Colombia, alcohol, principalmente Colombia y Chile, hígado graso, Chile y Argentina, causas colestásicas, principalmente Argentina y Chile, de origen autoinmune, Uruguay y Perú, y por hemocromatosis con HDF positivo, principalmente Uruguay y Chile. Y respecto a los tratamientos de quimioembolización que se hacían antes del trasplante, como pues, a manera de puente para los pacientes que tenían criterios extendidos, principalmente pues, criterios de San Francisco, vemos que en los sitios o en los países donde más se hace la tasa era en Argentina, en Chile, en Perú y en México, y en menor presentación en Uruguay y en Colombia. Esa era como la parte de epidemiología a nivel de Latinoamérica. Pues los quería dejar con una foto de una casa cafetera. Yo vengo pues de la región cafetera, y pues para incentivarles el consumo de café. Muchas gracias.